A continuación presentamos Sin Concesiones con Mary Vaca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos de Radio Fides. Bienvenidos a nuestro programa Sin Concesiones, donde hablamos de temas de derechos humanos y de justicia. Y como hablamos de derechos humanos, no podría empezar el programa sin informarles que hace apenas unos minutos un juez de Santa Cruz ha decidido enviar a la cárcel de Palma Sola al pastor Marco Núñez del Arco, acusado de estupro agravado. Esa es una noticia que le vamos a hacer seguimiento como análisis la próxima semana porque nos parece fundamental. Hay 2 víctimas que se han pronunciado y ahora el acusado está en la cárcel. No ese es el tema que vamos a hablar hoy día. Hoy nos vamos a enfocar en otro asunto que tiene que ver con la ley 1709, que es la ley que amplía el arraigo para exautoridades, es decir, la obligatoriedad de permanecer en Bolivia después de haber terminado su anterior gestión. Era por 3 meses ese arraigo y ahora se ha ampliado 6 meses más. El gobierno de Luis Arce había aprobado ese arraigo por 3 meses en 2020. Suponemos que lo hizo para retener en territorio nacional a las exautoridades del gobierno de Yanine Áñez. Pero ahora nos ha sorprendido un poco, tenemos que ser honestas. En el gobierno de Rodrigo Paz se produce la ampliación de este arraigo hasta 9 meses prácticamente, ¿no? Bueno, en la Asamblea Legislativa se han presentado, obviamente, la opinión mayoritaria y, por supuesto, el voto mayoritario ha sido a favor de esta ley. De hecho, la ley está promulgada a cargo del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, también ha habido voces que han expresado sus reparos respecto a esta ley. Y justamente me encuentro aquí en la cabina con la diputada Cecilia Requena, porque ella ha sido una de las que ha puesto algunos argumentos en contra de esta ley. Diputada, bienvenida, buenas tardes. Mary, buenas tardes. Qué bueno estar aquí contigo en un programa que aborda los derechos humanos. Quiero felicitarte por el programa, quiero felicitar a Radio Fides por dar espacio a estos asuntos que además a veces se tocan de manera muy insuficiente y hasta, no sé cómo decir, con cierta superficialidad y sensacionalismo, sí. Así que gracias por eso y sí, y ahora yendo a tu pregunta, bueno, sí, fui una de las que expresó su conflicto, ¿no? De aprobar una norma que claramente iba contra derechos humanos. Creo que no debes querer que yo responda largamente porque vas a presentar a alguien más, pero bueno, sí, va a ser un gusto tratar de explicar qué es lo que a mí me preocupó y me sigue preocupando. No, quiero preguntarle de entrada a usted, diputada, ¿cuál ha sido su preocupación? Después vamos a presentar a nuestros otros 2 invitados porque tenemos uno aquí en la cabina y otro por teléfono, les anticipo, para que completemos la visión de este tema. A ver, lo que pasa es que, aunque sea difícil, y lo es, hay que ser consistente con los derechos humanos. Es realmente algo que uno se tiene que autoimponer, porque es difícil, porque a veces implica limitaciones de lo que uno quiere hacer, incluso por las mejores motivaciones. No tengo dudas que la motivación de esta norma es algo que todos queremos, que es impedir la fuga de corruptas y la impunidad derivada y que el país no pueda recuperar lo que ha perdido. Entonces no tengo dudas de la motivación. El problema es que, y esto es muy importante en un Estado digamos, digno, es que los derechos humanos se tienen que respetar. Y eso a mucha gente le puede sonar como, ay, por favor, ¿no? No es este el momento, ¿no? El punto es que una vez que uno ha cruzado ese Rubicón y que puedes aprobar normas en la Asamblea Legislativa que violan derechos humanos claramente, en este caso voy a mencionar 2, el del debido proceso y el de presunción de inocencia. No son derechos humanos que solo están en la Constitución boliviana, sino que son parte de tratados internacionales y de la esfera internacional de los derechos humanos. Entonces no es así que podemos ir negociando con eso. El punto es que hay que encontrar una solución, tampoco es que yo estoy diciendo, y ese es el peligro de esto, de que uno aparece probablemente como facilitándole la vida a los corruptos y las corruptas.
No es así. Mi punto es que, primero, por principio, no deberíamos violar derechos humanos, y en segundo lugar, que creo que tampoco es efectiva la ley, porque la ley en realidad lo que está mostrando, y ese es parte del problema, es que el Estado boliviano no está funcionando como debiera funcionar. Entonces, por ejemplo, la Procuraduría no ha hecho lo que tiene que hacer, la Contraloría no ha hecho lo que tiene que hacer, las unidades de transparencia no han hecho lo que tienen que hacer, el fiscal no ha hecho lo que tiene que hacer, la policía, migración no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, realmente, y bueno, incluiré lo que podría la Asamblea hacer, el Ejecutivo. Entonces, yo sé también que no es fácil en 3 meses tratar de tener procesos o acusaciones, proposiciones acusatorias contra autoridades. También entiendo eso, pero entonces busquemos formas que no sean tan draconianas. En este caso, y con esto cierro, lo que se está haciendo es castigar, pero castigar a todos y a todas, y son miles de personas que han perdido, que ya no están trabajando en algo y que no pueden salir de este país. Yo tengo una interpretación un poco distinta, creo que son 6 meses en total, pero bueno, tú estás sumando no sé, los 6 meses. No, puede que yo me equivoque. Que ustedes, que son los especialistas, sí, pero es que hay mucha confusión también en ciertas cosas que se deciden ahí, tal vez con mi colega Carlos Alarcón, que sé que va a estar, podemos aclarar eso. Sí. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es, busquemos formas inmediatas. Yo creo que se podrían, por ejemplo, hacer listas de riesgo, ¿no? Que no sean tan draconianas y que intenten respetar los derechos humanos, o que respeten los derechos humanos. Y por último, en el mediano y largo plazo necesitamos pues normas que hagan lo que se hace cuando se lucha seriamente contra la corrupción. Claro. No es perseguir corruptos con la policía, pues es muy ineficiente, porque es muy difícil y porque es muy fácil que se te escapen, como Dorgaten, que tenía incluso un mandamiento judicial gracias al trabajo, sobre todo, de Carlos Alarcón. Pero lo que quiero decir es, entonces, por ejemplo, la ley de transparencia y de acceso a la información, el Estado, el gobierno abierto que se está promoviendo, y otras leyes que lo que hacen es generar sistemas dentro del Estado que hacen, primero, más difícil hacer corrupción, y hoy día tenemos, por ejemplo, una cuestión que se llama cadena de bloques, blockchain, que permite que haya total transparencia en todos los pasos de un proceso, claro. Y eso se utiliza para criptomonedas, para que se entienda el nivel de seguridad que hay ahí. Entonces, podríamos hacer eso en procesos de contratación y demás, y otros tantos, para que justamente la corrupción sea, por un lado, prevenida y desincentivada. Esa es la verdadera forma de luchar contra la corrupción, y ha funcionado en países del África, no es que es un sueño imposible, y a eso debemos apuntar. Sé que eso es de mediano y largo plazo, y en el corto plazo debiéramos encontrar soluciones más exigentes. Y no declarar arraigo para todos, diría la diputada, ¿no? Yo quiero leerles el artículo en cuestión, porque es uno, y dice: la presente ley tiene por objeto establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de 6 meses, evidentemente 6 meses, ha sido una mala interpretación de mi parte, de haber cesado el mandato, a ser destituida la presidenta o el presidente, vicepresidenta o vicepresidente, ministras o ministros de Estado, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas o alcaldes, asambleístas nacionales, departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas. Ahí está, me acabo de sorprender, también de empresas privadas, que administren recursos fiscales a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado. Y quiero darle la palabra al diputado Carlos Alarcón, que está con nosotros a través de la línea telefónica. Diputado, buenas tardes, bienvenido a Sin Concesiones. Muy buenas tardes, Mary, un cordial saludo para tu persona, para Cecilia Requena, mi colega en la Cámara de Diputados, y para toda la audiencia de tu programa, y el otro invitado que también va a participar. Ahorita le vamos a presentar. Sí. Diputado, primero que me complace saber que diputados de una misma línea política, de una misma sigla, piensen y defiendan ideas diferentes, porque tengo entendido que usted ha apoyado la aprobación y ha impulsado, la aprobación de esta ley. Cuéntenos por qué. No, yo no, todo lo contrario, yo he votado en contra también esta modificación a la ley que se aprobó en la época de Copa. En realidad la ley 1352 es una ley que la proyecta y la promulga la bancada del MAS, liderada en ese momento por Eva Copa, como un mecanismo para desestabilizar y para generar, digamos, una situación política con el gobierno de Yanine Áñez.
y es ahí donde surge la idea de que sean todos esos altos funcionarios de ese gobierno que no puedan ausentarse del país y que tengan que quedarse 3 meses una vez concluidas sus funciones. O sea, la proyectista de la ley original ha sido la senadora Copa y la bancada del MAS. Y en esta modificación, los proyectistas han sido el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, diputado del PDC. En la sesión que hemos estado conjuntamente con Cecilia, yo he cuestionado esta ley porque señalaba que la forma como estaba redactada le estaba dando un efecto retroactivo que prohíbe la Constitución, porque tú no puedes decir, hemos empezado a aplicar una ley bajo la premisa de 3 meses de plazo, y después haces una modificación y dices, desde el inicio no eran 3 meses, sino más bien eran 6 meses, ¿no? Cuando el plazo de 3 meses está a pocos días de concluir. Entonces, lo que correspondía, si era la ampliación de plazo, era decir, a partir del vencimiento del plazo de los 3 meses, se ampliará 3 meses más, ¿no? Pero bueno, ahí había un problema, digamos, primero... pero diputado, perdone, entonces es una cuestión de forma, no es que estoy tan equivocada en el sentido de que usted sí quería esa ampliación. No es una cuestión, digamos, la irretroactividad de forma, es una cuestión de fondo, por eso lo prohíbe la Constitución. Me refiero al plazo, ¿no? Al plazo de los 3 meses adicionales. Ahora vamos al paso, pues déjame explicarte lo de la retroactividad. Dele, adelante. A ver, el tema de la retroactividad, la Constitución solo te permite en materia penal cuando favorece al imputado, y en la nueva Constitución ampliaron las temas de corrupción, que eso tuvo una modulación en un fallo del Tribunal Constitucional anterior. Pero básicamente es para materia penal, para materia laboral, cuando beneficia al trabajador, y materia penal, cuando beneficia al imputado. En este caso, esta ley es de materia administrativa. Esta ley no es de entrada en materia penal. Las consecuencias pueden desencadenarse en un ámbito penal, pero la materia de la ley es un ámbito administrativo porque es una transición de gobierno a gobierno, y se señala que para que se facilite la información de las autoridades salientes a las nuevas, se impone esa prohibición de salida. Ese es un tema. Entonces, con relación al tema del plazo, yo he presentado otra ley relativa al tema penal de la corrupción. Está actualmente en la Comisión de Justicia Plural, una ley de sanción máxima contra la corrupción agravada, donde en esta ley he planteado 30 años de cárcel sin derecho a indulto, decomiso de todos los bienes mal habidos o transferidos por el acto de corrupción, y he planteado que cuando haya una denuncia penal contra el funcionario que está terminando sus funciones, el fiscal esté obligado, en ese caso, a disponer el arraigo hasta por 1 año, ¿no? Mientras se va llevando adelante el juicio penal. Y esto de alguna manera atiende la preocupación de Cecilia Requena, de que en esta alternativa ya estás haciendo una individualización sobre funcionarios que ya tienen una acusación o una sindicación o una imputación específica, una denuncia específica. Y eso le da esa racionalidad de que no estés con carácter general afectando a todas las categorías de personas. Ahora sí. Ahora, entonces, y en relación a esta ley, volviendo ahora a esta ley que tiene un enfoque generalizado, indiscriminado y parte de una prohibición general para todas las altas autoridades, he señalado de que esta ley ha sido violada por el expresidente del IEPCD cuando salió fugándose inclusive de un juicio penal abierto por el caso que yo investigué, el caso Botelé, a Brasil. Y que al haber violado la ley, al salir al Brasil porque no cumplió los 3 meses de arraigo, ese es un fundamento, ¿no? Mientras
esté vigente la ley, se la presume constitucional hasta que el tribunal no la declare. Mientras esté vigente la ley y no se la haya declarado inconstitucional, es un argumento para que el gobierno de Bolivia le pida a nuestro canciller, al canciller brasileño, la expulsión de Borgatón de Brasil y la entrega a la policía boliviana en un punto fronterizo, porque si tú violas esta ley de arraigo, independientemente de que esté bien, mal hecha, etcétera, no, repito, la declara inconstitucional, el tribunal se aplica, está vigente, entonces es un argumento para que Brasil le diga: usted, señor, salió legalmente de su país, violó esta ley de arraigo, y por lo tanto yo lo expulso de Brasil, porque por el camino de la extradición es un camino que puede durar años y con resultado muy incierto, con lo cual, si no lo tienes a Borgatón en Bolivia, todo el caso Botrading se cae, porque la prueba principal de la corrupción de este poder es señor. Bueno, puede ser. Entonces, puede ser. Te escucho. Sí, puede ser útil en ese sentido, digamos, pero al mismo tiempo se muestra la ley inefectiva, porque uno de los principales acusados se va sin que haya pasado nada, digamos. Usted dice que se puede usar la misma ley para que sea expulsado. Me parece interesante su punto, entonces agregamos otro aspecto más para observar en esta ley, no solamente el tema de la vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia que anotaba la diputada Requena, sino también el tema de que es un proyecto retroactivo según el análisis que hace el diputado Alarcón, ¿no? Por eso él ha planteado otro proyecto que retendría en el territorio nacional por el lapso de un año, pero aquellos que ya tienen, digamos, indicios o que han sido señalados por actos de corrupción. Quiero presentar ahora sí a nuestro tercer invitado. Se trata de Javier Quisbert. Él es activista de derechos humanos, ha sido presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz. Bienvenido, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Mary, muchas gracias. Un saludo a Cecilia. Agradecerle públicamente, además, que en la batalla por la Asamblea ella estuvo presente, nos apoyó muchísimo, y saludar también al diputado Alarcón. Cuéntenos, ¿cuál es su percepción sobre esta ley? ¿Cree que vulnera derechos o cree que está bien? ¿Cuál es su lectura de la ley de arraigo? Bueno, si vemos el tema estrictamente, digamos, de las normas, hay pues una contravención contra el derecho al debido proceso, como dijo Cecilia, a la presunción de inocencia, pero también al derecho a la libre circulación. Y esto está refrendado por tratados internacionales y además por la Constitución Política del Estado. La 116 en la Constitución Política del Estado nos habla de presumir la inocencia, ¿no? de cualquier persona. Y el artículo, el 116, y hay otro artículo que nos habla también de la libre circulación, que también se lo utiliza incluso para el tema del tratamiento de la ley de antibloqueo, ¿no es cierto? Y en el tema internacional está pues la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 11, que nos habla también de la presunción de inocencia, y el 13 que nos habla de la libre circulación, ¿no? Y de que una persona puede entrar y salir de un país y volver, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, esto yo creo que viéndolo de esta manera está sumamente claro, ¿no? El tema es que también hay un contexto del que no nos podemos abstraer, ¿no? Hay un contexto en el que la institucionalidad del país está destruida, ¿no? El país desde unos inicios no tuvo una institucionalidad perfecta que funcione pero como reloj suizo, lona, ¿no es cierto? Aunque habría que tender a que funcione como un reloj suizo, pero después de las últimas décadas esto está completamente destruido. Entiendo. Y tiene que ver mucho con eso, el tema de la institucionalidad, en lo que yo enmarco todos los problemas que existen en el país. Y una serie de normas que están, como esta que se menciona, y anteriores, que hacen a lo que es la gestión pública misma, el tema de principios que funcionan, que deberían funcionar ahí, el tema de instancias como el viceministerio de Transparencia, por ejemplo, que obtuvo, ¿no? Y la institucionalidad yo creo que tiene que ver con el rol exacto que tienen que jugar estas instancias y además con el respeto a esta normativa, porque si no caemos en lo anterior. Esta ley que es promulgada por Eva Copa, para que no salgan todos los que dejaron el gobierno,
podemos fácilmente pasar esa línea delgada que existe entre lo que estamos criticando y recaer en lo mismo. Caer en lo mismo en esto otro. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo de mejor manera. Yo vería esto, digamos, como una forma de resolver un momento de emergencia, ¿no es cierto?, pero que tiene que estar absolutamente claro. ¿Hasta cuándo más? Es decir, en estos 3 meses que se prorrogó hasta los 6 meses, se van a tener funcionando los mecanismos que hagan para juzgar todos estos temas de corrupción. Los órganos que están destinados a eso van a hacer su trabajo y de presentar pruebas para esto, o vamos a meter a todos en una bolsa. Y ese es el tema, ese es el peligro de recaer en lo que pasó los últimos 20 años y convertirse en un instrumento de persecución. Probablemente dentro de 3 meses estemos exactamente en las mismas condiciones que ahora, ¿no? Claro. Pero permítame, Javier, tengo que ir a una breve pausa y enseguida volvemos con este tema. Perfecto. En una... Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Estamos de regreso en Sin Concesiones. Quiero ir con el diputado Alarcón para preguntarle ¿para qué más va a servir esta ley? Usted nos decía que con esto el gobierno boliviano podría pedir la expulsión de Dorgaten. ¿Hay gente, se conoce de otra gente que también se haya ido en este lapso, que haya huido, digamos, de Bolivia y que tenga acusaciones? No tengo ese dato porque eso está muy vinculado a procesos penales en trámite. Ahora, lo que sí podemos aumentar en la reflexión de esta ley es que hay 2 observaciones más que formulamos en el debate en esa sesión. Que en el artículo 1 se ha puesto retroactivamente el plazo de 6 meses, pero en el artículo 3 se ha dejado el de 3 meses. Entonces, como hay la prohibición de retroactividad de esta ley, los del gobierno de Arce van a decir, con nosotros ya se ha vencido el plazo, o sea, el 8 creo que del 11, no me acuerdo exacto, fue la semana pasada de febrero. Entonces van a decir, ya se vencieron los 3 meses y el de 6 meses se va a aplicar para las autoridades, más bien del gobierno de Rodrigo Paz, cuando cesen en su mandato. Entonces, el objetivo... Han aprobado una ley en contra, en otras palabras. Claro, va a ser al revés, no se va a cumplir el objetivo. Y tercero, el tema de que les dije en esta sesión, no podemos aplicar esto a altas autoridades, legisladores y gobernantes que estén, que continúen en funciones públicas, sean las mismas u otras funciones, hasta que cesen en las mismas, porque hay autoridades que tienen que representar al Estado boliviano
y no pueden pues verse impedidas de ir al exterior por esta ley. Ejemplo, el propio presidente ha sido senador. Claro, el propio presidente estaría violando la ley. Qué buena pregunta. Y lo mismo Cecilia, que tiene un viaje con el presidente de diputados oficial hace poco, aunque han hecho la interpretación de que si usas el pasaporte oficial no violaría porque el oficial te salva, y para mí eso no es relevante. Pero probablemente uno ahora minimice estas contradicciones de la ley, pero cuando dejas de ser presidente o dejas de ser diputado, senador, y viene otro régimen que tiene un rango inquisitorio extremo o una actitud inquisitoria extrema, ahí recién aparecen los problemas que por ahí los minimizas en este momento. Entonces ese es otro cuestionamiento de esta ley, que te está impidiendo que altas autoridades del Estado cumplan un rol importante para el país. Entiendo. ¿No? Muy bien, diputado. Yo le agradezco muchísimo por haberse contactado con nosotros. Ya quedó clara la posición de usted, así es que eso es lo que queríamos escuchar. ¿Ya? Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí, le pregunto a la diputada Requena, ¿qué está pasando en realidad en la Asamblea Legislativa, en el propio gobierno? ¿No está habiendo especialistas en Constitución Política del Estado, en Derechos Humanos? Porque no es la primera vez que está sucediendo algo así. Ya les pasó en el Ejecutivo con el decreto 5503, incluso podríamos poner en tela de juicio el 5515, que es para los viajes del presidente. En fin, hay como un aprovechamiento del momento de apoyo popular para aprobar estas normas sin hacer los debidos controles, diputada. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, parece que sí, parece que se necesita reforzar el control no solo de constitucionalidad, sino digamos la calidad jurídica de las normas que se proponen desde el Ejecutivo, no solo leyes, también decretos supremos. Pasó con el decreto del Fast Track, y acabo de... 5503. 5503, gracias, disculpas. Sí, que digamos, fue muy vulnerable, ¿no? Y le causó un problema que yo creo que el gobierno no necesitaba y que más bien empañó una gestión que estaba siendo notable desde el punto de vista de sacar la subvención, de bajar el tipo de cambio, de que mejore el riesgo país, de que haya una oferta de apoyo al país. Realmente todo eso es digno de ser francamente aplaudido y hay que decirlo, porque uno puede y debemos reconocer las cosas buenas que ha hecho el gobierno. Evo Morales no se atrevió a sacar la subvención. Eran otros tiempos, pero la mayor parte de la gente decía que eso era casi imposible y que era peligrosísimo. En fin, yo me acuerdo de esos debates antes de las elecciones, así que creo que el gobierno no necesitaba ese tipo de impasse y creo que se hubiera resuelto consultando a gente que los puede orientar mejor, porque digo mejor porque efectivamente el error ocurrió y da la impresión de que han vuelto a cometer un error también con esta norma, por todo lo que explicó. ¿Podría ser demandada de inconstitucional? No, claramente. Claramente, pero además hay el problema de que a quién se aplica. Claro. Si no se aplica más bien a estas autoridades una vez que salgan y no tanto a las que querían aplicar, porque no está bien redactado. Esa fue la observación del diputado Alarcón. Dijo, no deberíamos decir que el plazo es sino que se extiende el plazo del anterior. Él estaba haciendo una propuesta para que justamente el efecto sea el deseado y no otro. Pero luego la Asamblea, en este caso diputados, no aprobó eso y lamentablemente en senadores tampoco. Y rápidamente el senador sesionó el sábado y aprobó por unanimidad. Y luego el presidente rápidamente promulgó. Entonces, bueno, efectivamente, Mari, creo que tienes razón. Yo he discrepado, digamos, en parte con el diputado Alarcón, pero yo pienso que es una persona a la que se le debería consultar, porque también uno tiene que tener la personalidad de decir eso frente a espacios como los de los ministros para decir esto va mal y esto implica incluso responsabilidades, ¿no? Y la otra cosa que quiero preguntarle, diputada, y también a Javier después, ¿no estamos entrando nuevamente en este ciclo de revanchas que hay en Bolivia? Es decir, eso hizo el MAS para retener a los funcionarios del gobierno de Yanine Áñez. ¿Este gobierno tiene que utilizar las mismas armas, los mismos instrumentos jurídicos? Sí, yo ahí antes de Javier, a mí me preocupa porque, por ejemplo, esta norma se podría aplicarla si no se abrogara
un gobierno digamos, como ha dicho Javier, con intenciones represivas, de no dejar salir a la gente. Por otras razones, por persecución política, no necesariamente por corrupción, que es lo que está implicado. Y sí, pues estamos cometiendo el error de violar derechos humanos. Por eso es que yo digo que ahí hay que ser, aunque duela, aunque dificulte las cosas, hay que tratar de ser consistentes, pero tampoco impotentes, ¿no ves? Sino usar la inteligencia colectiva, decir, ok, respetando los derechos humanos, ¿cómo podemos luchar contra la fuga de corruptos? Tiene que haber mejores maneras de hacerlo, y eso se hace con inteligencia colectiva. Termino. Yo creo que este debería ser un trabajo colaborativo entre la Asamblea, el Legislativo, sociedad civil, para que rápidamente, porque necesitamos soluciones de cortísimo plazo, pues lo logremos. Otra cosa es que hay que intentar que todos los órganos del Estado funcionen como tienen que funcionar, y hemos visto que migración no está funcionando como debe funcionar. Entonces uno puede incluso tener una norma y un procedimiento, pero no funcionar aquellos que tienen que controlar. En fin, o sea, es como elevar el estándar de lo que hacemos para que no viole derechos humanos y logre los efectos deseados, al menos en medida significativa. Javier Gisbert, ¿qué opina sobre este ciclo de revanchas del que le hablaba? Sí, yo creo que hay que recuperar varias cosas. Yo soy un crítico no solamente a nivel del gobierno, sino de organizaciones, de instituciones, de la sociedad civil, donde se cae y se repiten, se reproducen cosas que se van criticando, ¿no? Es decir, criticamos al gobierno en unas cosas y en lo pequeño reproducimos exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces tiene que ver... O actuamos en función a los intereses, dependiendo de qué lado esté la cosa, ¿no es cierto? Exactamente igual que el Nos gusta gobierno. La institucionalidad y los derechos humanos siempre que beneficien a mi bando, exacto. ¿no? Y yo creo que en este tema, es decir, del arraigo, el arraigo también es un instrumento jurídico, ¿no es cierto? Que si hay, que limita ciertos derechos, ¿no? El derecho a la libre circulación está limitado por eso, pero esto tiene que ser resultado de un debido proceso, que decía Cecilia al inicio. Hay mecanismos para eso. Cuando el abogado Alarcón planteaba el caso de Cecilia, por ejemplo, incluso estando vigente esa ley, hay mecanismos que pueden levantar ese arraigo por ciertas, ¿no?, razones, etcétera, y tenemos que enmarcarnos en esto de la institucionalidad y de las normas. Y yo creo que si se revisa toda la normativa en el país, incluso en la gestión pública, existen mecanismos para evitar estos momentos. Y ahí está el tema, ¿no? Yo conozco de algún caso que en la administración pública, por ejemplo, persona que está saliendo tiene que recoger firmas de cada una de las unidades, ¿no?, de que no debe nada, de que no tiene cuentas, etcétera, para salir. ¿Por qué no está funcionando eso? Claro, ¿Quién no está haciendo su trabajo? Con eso se puede evitar todos estos temas, ¿no es cierto? Y habría que repensar incluso, y ahí está el desafío también del nuevo gobierno, de una estructura más adecuada a lo que estamos viviendo. Claro. ¿Qué pasa con el tema de la Contraloría? ¿Por qué tiene que hacer controles solamente ex post? ¿No? Porque no está articulado con los otros mecanismos. ¿Qué pasa con el Ministerio de Transparencia? Que se lo ha convertido como en un órgano de persecución, ¿no es cierto?, a algunas personas, etcétera, cuando la labor central, y es la institucionalidad, cuando hablo del rol del Ministerio de Transparencia, debería ser de transparentar contratos, por ejemplo, que estamos viendo los últimos Claro. días. El papel no es perseguir ex post a quienes han hecho algo. El Ministerio de Transparencia tiene que transparentar Exacto. la información y la gestión. No hacer eso es caer nomás, pues, en el masismo, que yo lo entiendo más allá de una sigla. El Es una masismo forma es forma de gestión, de gestionar. gobierno y de aprovechamiento de las Interesante cosas, eso, ¿no es Javier. cierto? Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida continuamos con esta charla. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión, Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino,
resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta. Estamos de regreso en Sin Concesiones, viendo qué pueden hacer los diputados, concejales, consejeros departamentales, empresarios incluso, que han negociado con el Estado si tienen que hacer un viaje al extranjero. ¿Cuál sería el camino que tienen que adoptar, diputada? Bueno, partamos del principio que ha establecido Carlos Alarcón. Aquellos que han sido reelegidos, ¿no? O que han sido autoridades en el anterior gobierno, pero que están ejerciendo funciones actualizadas, digamos, tras las elecciones, tienen que cumplir funciones. Muchas de esas funciones, o algunas de esas funciones, implican la representación internacional. Entonces, lo lógico sería que el Estado no se haga daño a sí mismo otra vez en eso, o el gobierno no se haga daño a sí mismo impidiendo que sus propios funcionarios viajen, por ejemplo, para conseguir créditos, ¿no? O viajen en representación de la Asamblea para, no sé, expresar en qué está Bolivia y en qué podemos cooperar con otros parlamentarios. Entonces, bueno, eso. Y Carlos Alarcón mencionaba que ese tema fue sacado, es decir, fue nombrado en el debate. Y ahí alguien dijo que, bueno, que si uno tenía el pasaporte diplomático, que lamentablemente ha sido demonizado ahora porque todo el mundo se acuerda de las maletas, pero pues, debo decirle a la gente, yo sé que es difícil explicar estas cosas, pero es normal que las autoridades tengan pasaporte diplomático, probablemente no tantas como tenían durante el MAS, habría que hacer probablemente una poda, pero senadores, diputados, ministros, viceministros, ni hablar del presidente, en fin, es normal que en cualquier país esas personas tengan pasaporte diplomático. Lo que no es normal es que traigan 32 maletas con el pasaporte diplomático. Y no debería ser. Eso no debería suceder. Y de hecho, lo voy a decir, Mary, porque muchas veces cuando entras en pasaporte, tú en principio no te deberían revisar, pero muchas veces los funcionarios, a mí, por ejemplo, me dijeron, hay gente que abusa, ¿no? Sobre esto. Entonces, ante eso, ¿qué haces tú? Revíseme, ¿no? Claro. Revíseme, porque por una cuestión de confianza, ¿no? Entiendo. Pero bueno, entonces en todo caso parece que esa puede ser una vía. En su momento yo tuve que ejercer una vía, bueno, perdí uno de los viajes a la COP precisamente por esto, luego una invitación adicional y entonces ahí ¡qué locura! Tuve que hacer una certificado de no arraigo. No se trata de que están perdiendo viajes de turismo, están perdiendo viajes de gestión, viajes que podrían hacerle bien al Estado, digamos, ¿no? Y claro, aquí tengo que hacer la otra pregunta, ¿y cómo está viajando el presidente Rodrigo Paz si él era parlamentario? Eso me ha dejado completamente intrigada. ¿Acaso esta ley no se aplica para él? ¿Hay una excepción presidencial? Claro, es una gran pregunta. Yo entiendo que, y eso es lo que explicaba uno de los parlamentarios, que de hecho está en la directiva, decía, si tú tienes tu pasaporte diplomático, se entiende que eres una autoridad en ejercicio y que por tanto, digamos, no es que vas a escapar, ¿no? Que es un poco el sentido de la ley, que no escapes. Bueno, no vas a escapar, pues, porque estás funcionando como autoridad. Claro. Entonces, esa debió ser, sinceramente, el buen criterio de las autoridades migratorias y que se aplicaría a autoridades elegidas. Pero ya ven que eso no está claro en la ley y se podría tener un problema con eso. Entonces, son estas cosas que hay que hacer bien y no como se han hecho. Diputada, le hemos visto discrepar en, no sé si muchas cosas, tal vez 2 o 3, con la línea política fijada por el gobierno. Y bueno, asumíamos que había una especie de alianza, ¿verdad?, entre Unidad y PDC. Entonces, usted fue la primera en expresar discrepancias por el fast track, por el medio ambiente, en fin. ¿No tiene temor de estar yendo en contra de la corriente popular que apoya en este momento al presidente y al gobierno? ¿No teme decir lo que está diciendo? En el sentido incluso personal, quiero decir, porque a veces eso puede marcar cierto destino en la carrera política. Sí. Por ejemplo, está bien tratada en la Cámara de Diputados, tiene oficina, tiene funcionarios, tiene comisión, quiero decir. A ver, voy a comenzar por el fondo. Yo he entrado a la política ya crecidita,
Ya había hecho, digamos, buena parte de mi carrera profesional. Hay gente que nos escribe, a veces ustedes viven del Estado. No, yo he estado en otras cosas casi, ¿no? Hasta los no sé cuántos años, ya voy cerca de los 60, así que eso por un lado. Entonces no sé si eso tiene algo que ver, pero a mí me guía la causa, lo diré así. Es una guía muy clara para mí, que no tiene... sí, que en principio me ayuda a hacer lo que yo creo que tengo que hacer según mi conciencia. Eso por un lado. Por otro lado, nunca he recibido por ahora, siendo que he discrepado, incluso debo decirlo, y esa es una autocrítica más bien, no lo digo como algo de lo que enorgullecerme, no llegué a hacer las consultas previas, por ejemplo, ¿no? Con unidad, decir, me parece que el 5503 tiene vicios de inconstitucionalidad, y lo voy a decir, porque en realidad... Esa fue una entrevista que se dio medio marginal y luego se viralizó y luego mucha gente dijo Cecilia... Bueno, en fin, en todo caso, tampoco recibí digamos, ningún tipo de represalia desde el punto de vista de unidad, y por el contrario, después más bien hubo un respaldo. Sé que ha molestado a mucha gente del gobierno, incluso a algunos ministros con los que yo tengo alguna relación de haber trabajado, digamos, en entornos de reflexión, estaban molestos, y eso sí puede tener algunos efectos en nuestro trabajo, que por ejemplo no te reciben o están un poco enojados y no te van a facilitar las cosas. Eso veremos todavía, no me ha pasado. Y en cuanto a la Cámara de Diputados, esta decisión de si tienes comisión, comité, ya se dio antes de ese problema o de esas críticas, y yo tengo un comité, pero sí sé que ha sido difícil defender el comité, pero no con respecto al PDC y otras fuerzas fuera de unidad, sino más bien fuerzas sí ligadas al agropoder, diré, que estaban un poquito preocupados de que yo tengo un comité, que lo tengo, en el tema ambiental. ¿Qué implica eso? Sí, tienes una oficina y tienes, bueno, básicamente 2 personas con las que trabajas y hay que hacer todo, que es muy poco. Bueno, el agropoder tiene comisión, no comité, o sea, están por encima. Están muy fuertes y hay que reconocerlo. Y no quiero demonizar a nadie, solo que hay que ponerse de acuerdo para que cualquier cosa que hagamos sea sostenible y no termine de devastar aún más nuestro territorio, y eso es una lucha. Qué interesante saber lo que pasa en los pasillos del Parlamento. Tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas. Sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos, porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos.
Bueno, al cerrar el anterior bloque ya hemos dado pie a lo que viene, medio ambiente, porque si hablamos con Cecilia Requena, tenemos que hablar del derecho al medio ambiente de la ciudadanía, porque ella trabaja en ese tema, ese es el tema que la motiva. Y una de las principales y las primeras críticas que hizo es al rumbo que estaba tomando el gobierno de Rodrigo Paz con algunos nombramientos en el gabinete y luego con el decreto 5503. ¿Se ha corregido ese rumbo, Cecilia? ¿Todo sigue igual? ¿Cómo está viendo usted, diputada, esto? Yo estoy bien preocupada. Sí, usted me recuerda algo muy importante que sigue vigente. El presidente Paz decidió eliminar el Ministerio del Medio Ambiente y no se trata de ministerios en el sentido de, ¿no?, cargos, pegas, como mucha gente piensa. Es que haya alguien que tenga el rol de defender a la naturaleza, que es la base vital que nos sostiene de nuestra respiración, nuestros alimentos, nuestra agua, todo depende de la naturaleza. Y hay alguien en gabinete que defienda eso. Y no, lo que ha pasado es más bien es que se ha desguazado, si quieren, todas las funciones del Ministerio de Medio Ambiente y se han dividido más o menos entre 3 ministerios: Presidencia, el de Desarrollo Productivo y el de Planificación. Y entonces lo que hemos tenido, me parece a mí, es como el resultado, por ejemplo, el 5503, porque si hubiera habido alguien en el gabinete que, por ejemplo, diga lo que finalmente dijimos, que es que no se podía hacer licenciamiento ambiental ni consulta previa en 10, ¿cómo eran? En 30 días, creo que eran, sí, no me acuerdo, días, pero eran días. Unos cuantos días. Sí. 3 meses, ¿verdad? Bueno, en todo caso, sí, esa fue, por ejemplo, una cosa que cualquier ministro, suponiendo que sea un ministro o una ministra con competencias suficientes y ojalá óptimas, hubiera dicho eso al tiro. Luego, los del gobierno trataban de decir que en realidad era un proceso que solo valía para el Ejecutivo, pero eso no había quedado claro al inicio. Yo acepto que tal vez esa fue la intención, pero sí, me preocupa mucho, porque además no solo que la gestión ambiental en Bolivia no está mejorando significativamente, aunque 3 meses son insuficientes para hacer un juicio completo, y hay también señales buenas, como por ejemplo el director de la JAM, que está haciendo algunos operativos. En fin, yo veo que hay algunas señales buenas, también lo quiero decir. Pero a mí me parece que, y ahora con esto trato de cerrar este punto, hay una visión de país que no parece estar suficientemente alineada al eje central de la sostenibilidad. Y a mí me preocupa porque, por ejemplo, los dos de los ministros son de un sector que más bien, hasta ahora, y ojalá que eso cambie, ha tenido mucho que ver con la deforestación o con la contaminación, ¿no?, por la propia actividad productiva. Entonces, y eso además nos hace perder oportunidades, porque el punto con el tema ambiental es que muchas veces se lo ve como hay límites, ¿no? Usted no puede hacer esto, no puede hacer. No, pero hoy día, por ejemplo, con finanzas sostenibles, podríamos financiar la transición productiva y la energética. Entonces, si tuvieras una autoridad del nivel ministerial que sea capaz de aprovechar ese mundo, pues, y termino, encontrar financiamiento a partir de la conservación de la naturaleza o de la gestión sostenible o de proyectos productivos como Palos Blancos y Alto Beni, no estoy hablando de sueños. Entonces, creo que tendríamos una política, pondría a Bolivia en mejor pie. Así que sí, estoy un poco preocupada, hay algunas señales buenas, y ojalá que el presidente pueda revisar esta decisión. Y a Javier Gisbert también le preocupa el tema del medio ambiente. Por ejemplo, ha habido una incursión en Tariquía y varios defensores ambientales de la región están siendo penalizados, criminalizados, están siendo enjuiciados, primero por YPFB y segundo por Petrobras. ¿Qué opina, Javier? Bueno, el tema del medio ambiente también tiene que ver, pues, con los derechos humanos, ¿no? Es decir, los derechos humanos son integrales. Si no se cumple, si no podemos acceder a un medio ambiente sano, ¿qué otros derechos podemos ir cumpliendo? Vamos a tener afectados el derecho a la salud, el derecho, ¿no?, incluso a la vida misma. Esto es lo que tenemos que combatir. Y el tema de Tariquía es, pues, emblemático, ¿no? Es emblemático y eso nos muestra, más allá del hecho mismo, la visión que tiene este gobierno. Nos está mostrando una visión de país que no cambia con la anterior visión extractivista.
que hemos llevado durante años, ¿no es cierto? Y ahí estos son temas emblemáticos en los que se tendría que tener señales claras de hacia dónde va a ir el país. Y creo que esto es resultado de la génesis misma también de este gobierno y durante las elecciones, ¿no? Que no hubo una mirada clara sobre qué se quiere construir, qué tipo de país queremos construir, y obviamente en el camino tenemos que ir construyendo. Entonces creo que hay que recuperar muchas cosas, ¿no? El tema de las visiones de país, el tema de la formación, de los cuadros mismos o de la gente, de los operadores políticos de los partidos, que se ha perdido. Con todos los defectos que hayan tenido anteriores generaciones, había toda una mirada, ¿no? de respecto del poder, etcétera, que es una cuestión que hay que ir recuperando. Y el tema que afecta a esto afecta también al tema de lo que hablaban anteriormente, del comportamiento de los diputados en la Asamblea, con excepciones y lo que se quiera, ¿no? En algún momento yo veía el tema, por ejemplo, de la ley de los bloqueos, contra los bloqueos, etcétera, una competencia entre los parlamentarios de a ver quién presenta el más duro, el más draconiano. Okay. Y además tienen que verme con esto, con una cosa que bueno, era tan fácil. Es el momento político, yo creo que tiene que ver con el momento político. Y ponerse de acuerdo dentro de la Asamblea en algunas cosas, porque se pueden poner de acuerdo y presentar una sola cosa, contundente, sólida, bien estudiada, y eso hace además al prestigio mismo y a recuperar el rol que tiene que tener esa asamblea que se ha perdido también en materia de gestión. A propósito de ese rol, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de eso, pero antes tengo que ir a una pausa, la última del programa. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Nos quedan 6 minutos de programa y los vamos a aprovechar bien. Ha habido una polémica en la Asamblea Legislativa, de hecho existe esta polémica todavía, porque el senador Nilton Condori quiere que los parlamentarios se rebajen el sueldo a la mitad, menos de la mitad, quiere que ganen 10,000 bolivianos. Yo obviamente no estoy de acuerdo, lo he expresado por ahí en mis redes sociales, y creo que una de las diputadas que se gana el sueldo realmente trabajando es la diputada Cecilia Requena, ¿no? Porque la hemos visto ya como senadora en esa función y ahora como diputada. Quiero preguntarle qué opina sobre esa pretensión del senador Condori. Bueno, yo justamente he eludido este debate porque hay tanto que hacer a propósito de su apreciación de que la gente, porque además ha hecho una generalización, ¿no? Son flojos, dice. A mí me ha sorprendido que una persona, primero que candidatee, que entre a la asamblea, y que en menos de 2 meses decida que todos son flojos o demasiados son flojos. Yo, como persona que ha estado ya 5 años, puedo decir, no es fácil juzgar el trabajo de los demás, porque una cosa es estar en sesión cuando nos vemos, y otra cosa es lo que la gente hace fuera de la sesión. De hecho, hay quien cree que solo se trabaja en la sesión. Pues no es así, y es nuestra responsabilidad informar. Hay tantísimo trabajo fuera, de hecho preparatorio para la sesión, ¿no? Leer la ley, tener una posición, preguntar a los expertos, en fin, y el trabajo en Senado, todo el mundo tiene comité, todo el mundo tiene que generar informes sobre, en fin,
todo eso, sin hablar de las reuniones, de los viajes, uno no está en la oficina, no es un trabajo tradicional, como yo hablaba con Toribio Valero, que uno entra, no, exacto. Entonces, a mí me llamó la atención que él juzgue, no quiero referirme mucho a él, a la persona, pero que se juzgue de esta manera, que además la solución, el segundo punto, sea tan lineal, ¿no ve? Entonces, acá hay un problema, entonces yo resuelvo esto castigando a todos, además, según el parámetro más bajo. ¡Wow! ¿Gran solución? No, es una pésima solución de gestión pública, hay que discutir de manera muy distinta. Tercer punto, me encantaría que abramos el debate sobre el funcionamiento de la Asamblea como institución, porque no tenemos ni el 1% del presupuesto, y la Asamblea Boliviana debe ser la que trabaja en condiciones, en términos, por ejemplo, de los asesores más insuficientes, y eso afecta a la calidad del trabajo. Entonces, el debate debería ser mucho más integral para que las decisiones de gestión pública no sean digamos, que generen, como en el caso de las leyes de que hemos hablado, o sea, efectos justamente contrarios a los deseados. Porque si eso ocurriría, yo me temo que lo que va a pasar es todavía una erosión adicional de la calidad del trabajo en la Asamblea Pública, en la Asamblea Legislativa, cuando en realidad se supone que la queríamos cualificar o no, o la queremos destrozar, porque yo también he escuchado un momento que este senador ha dicho que entonces desaparezca. Es que eso es muy riesgoso, ¿no? Porque estamos hablando del primer poder del Estado, o sea, estamos hablando de la representación ciudadana, pero es el sumum de Bolivia, la Asamblea. Correcto. Todos son por voto, o sea, nadie ha llegado ahí nombrado, designado por dedo. Yo sé que no es popular defender a la Asamblea Legislativa, pese a eso, siempre lo digo, porque están las bases de nuestra democracia. Claro. Porque entonces, si no tienes asamblea o tienes una asamblea débil, ¿qué hace el gobierno? Gobierna por decretos, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos? Y la asamblea es democrática, también es meritocrática, pero es democrática. Y ahí está el espejo del país. Hay gente que tiene formación, gente que no tiene formación probablemente universitaria, pero que viene de un lugar y tiene una historia que contar. Y podrán no ser, no sé, licenciados, pero tienen algo que decir. Representan, pues, a su sector, digamos, exacto, ¿no? Y es un contrapeso al Ejecutivo. Entonces, cuando alguien plantea ese tipo de soluciones, a mí me asusta mucho y creo que no nos queda más tiempo. Ojalá se abriera un debate serio sobre el rol de la Asamblea. Javier, ¿a usted también le preocupa? ¿Se va a animar a defender a los parlamentarios pese a ser impopular? Bueno, los parlamentarios deberían partir de proponer normas, leyes efectivas antes que efectivistas, ¿no? Porque si no se vuelve demagogia. Evo Morales se bajó pues su sueldo, ¿no es cierto?, cuando empezó su gestión. Pero el sueldo no le hacía falta para nada a él, por eso digamos, es demagógico, y dijo nadie más puede ganar más que yo, etcétera. ¿A qué ha llevado eso?, ¿no? Y al finalmente quedó en una cuestión así que causaba cierto efecto, pero no era nada efectiva. Y esto lo que está proponiendo, ¿qué va a resolver? Además, habría que ver si se justificara y fuera a resolver problemas de fondo, ¿no? Y no solamente causar efecto o mostrarse como que se está proponiendo algo que de repente está en el sentir de la gente, etcétera, pero sin un análisis de fondo, qué es lo que deberían hacer los parlamentarios, ¿no? Porque si no se quedan nomás en su organización, ¿no? De repente ahí son más efectivos. Claro. Pero a mí me parece que hay esto. Antes yo en un inicio hablé de una inflación de expectativas en el gobierno por las promesas que se hacían al comienzo, que después es difícil cumplirlas, y ahora parece que entre los parlamentarios hay una inflación de yo propongo esto, yo propongo lo otro, y hay una competencia. Y no faltan los que tipo. solo proponen reducción de sueldos, porque estaría bueno escuchar alguna otra propuesta, ¿no? Y son 3 meses de la Asamblea igual que del gobierno. Claro. Estamos cargando el desprestigio anterior. Entiendo. Pero hay que exigirle a la Asamblea que funcione mejor, en eso estoy de acuerdo. Claro que sí. Bueno, estamos llegando al final, así es que su despedida así en segundos. Gracias, diputada, por haber venido. No, es un gusto. Gracias, Mary, por la invitación. Ha sido un gusto compartir este panel y cualifiquemos el debate sobre el país. Dejémonos de demagogia, porque esas soluciones pueden, como se ha dicho, perjudicar mucho más de lo que quieren beneficiar e inclusive lograr exactamente lo opuesto que quieren lograr. Para eso se necesita análisis, diálogo colectivo, esa es la democracia y eso hay que resguardar y cuidar. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido al programa. Muchas gracias, Mary. Yo creo que hay que seguir empujando que el país mejore, y creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol muy importante de fiscalizar y de responsabilizarse a quienes han elegido, etcétera, porque se ve muy fácil que los que han votado por este gobierno ahora se hacen a un lado o critican, etcétera, y hay que recomponer todo esto. Gracias. Y eso tiene que ver con institucionalidad.
Así es, esa es la palabra clave, ¿no? Y ahora que suenen los cuetillos, porque empezó el carnaval. Vámonos de fiesta y volveremos nosotros aquí el día miércoles con otro tema que tiene que ver con derechos humanos y con justicia. Chao, chao. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El show es noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming.
Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas. He intentado crear suspenso, aunque uno pasa por el Prado, y la verdad, esta hora pasé por el Prado, y uno dice, y ahí te das cuenta que los años no pasan en vano. Estos chicos, ¿qué hacen metiéndose a la Fuente del Prado? Bueno, son chicos, son jóvenes, 18, 25, 24 años, la juventud en pleno esplendor. Sol en la ciudad de La Paz, 17 grados la temperatura, muy buena temperatura, pero es viernes 13. Está con nosotros el periodista Pavel Alarcón. Pavel, gracias por acompañarnos. Buenas, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto, Andrés, estar en esto que siempre ha sido mi casa, Radio Fides, y un gusto y a ti hablar contigo, y un cariño muy especial a mi amigo y falso compadre Ramiro Mamani, quien está en los controles. Está temblando en este momento, está sí, en modo viernes 13. ¿Por qué digo temblando en viernes 13? Porque, de acuerdo a nuestra cultura, es una jornada de mala suerte, de mal augurio. Tiene que ver con la crucifixión de Jesús. De ahí viene aquello de viernes 13, ten mucho cuidado, no pases por debajo de una escalera, trata de levantarte con el pie derecho y este tipo de cosas. El gato negro, que no te cruces con un gato negro. No te cruces con el gato negro. No eches sal en la mesa. Bien, tiene que ver con lo religioso, decíamos, este tema de la crucifixión de Jesús, no es poco. Tiene un origen histórico. Un viernes 13, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de los caballeros templarios. Tiene que ver con diferencias culturales. El viernes 13 es famoso globalmente en Latinoamérica y adivine dónde, en España. Primero en España y por supuesto Latinoamérica. Pero uno le tiene más miedo al martes 13. Voy a preguntar acá, Edwin, ¿le tienes miedo más al martes 13 o al viernes 13? Al viernes 13. Don Ramiro Mamani. A Andrés Rojas. Le tiene miedo a Andrés Rojas. Era que te pongas micrófono, Ramiro. Pavel Alarcón. No, soy muy ausente de las supersticiones. Bueno, ok. Y el viernes 13 en el amor, ¿qué significa? El viernes 13, aunque se asocia, como decíamos, a la mala suerte, viernes 13, en el amor, atención, ¿estás enamorado, Pavel? Sí. Puede simbolizar transformación y oportunidades inesperadas. ¿Crees eso? No, creo que toda relación se construye, ¿no? Ok, si tuvieses 30 años y estuvieses, no sé, yendo al Carnaval de Oruro, dices, relaciones inesperadas, oportunidades inesperadas. No, pues, en Oruro o en la Magnis, olvídate, todo puede pasar. Lógico, y te encuentras con una persona y dices, eso era una oportunidad inesperada. Hoy nos acompaña Pavel Alarcón, vamos a arrancar con música. Nosotros íbamos a poner una canción dedicada a este viernes 13, pero Pavel dice, pon Thriller, claro. Michael Jackson, además que viene la película. Así el biopic de Michael Jackson, que ya antes del estreno, que creo que es en junio, ya ha levantado una serie de debates a todo nivel, incluidos los familiares, ¿no? Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga.
Somos tradición. En transmisión Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas, lunes a viernes, por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas, lunes a viernes, por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada
y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Yo voy rumbo a los 60 y mi vida está llena de arrepentimientos. Pucha, debía haber hecho esto. Y si hacía esto, ¿y por qué no hice mejor esto otro? Uno de mis últimos arrepentimientos es no haber entrevistado a Julio César Paredes. Pavel Alarcón, ¿lo conocías a Julio César Paredes? Sí, lo logré conocer. Te podría decir que era una de las personas que me hizo interesar en el folclore, la música boliviana en realidad. Él era parte de un grupo mítico de los 70 que se llamaba Lira Incaica. Lira Incaica, y sí, después fue uno de los primeros componentes de Sabia Andina. Ajá. Y después marchó por la vida solitario, era ¿cómo te podría? Un gestor cultural, tan de moda que esté ese término, y trabajó mucho en ese tema. Pero Lira Incaica era